Los escuchamos. Buenos días. Antes de presentar al profesor Bermúdez, quisiera explicitar la dinámica que va a tener el workshop para que sea un workshop. El profesor Bermúdez va a presentar el tema a modo de disparador, con una extensión de unos 15 minutos aproximadamente, y a partir de ahí la palabra queda en el auditorio. Entonces les voy a pedir que vayan levantando la mano, yo voy tomando nota de las personas que levantan la mano y pueden entonces hacer su intervención. Creo que sin desmerecer, digamos, la articulación argumentativa, hay que tratar de hacer intervenciones lo suficientemente breves como para que todos podamos participar y también el profesor Bermúdez eventualmente también pueda expresar alguna respuesta si es que esto fuera pertinente. Bien, el profesor Bermúdez es doctor en Derecho, abogado y profesor de grado en la Universidad en Ciencias Jurídicas y egresado también de la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Es postdoctorado en la Universidad de Navarra y por la Universidad Nacional de Córdoba. Hizo posgrados y estancias de investigación en las universidades de San Andrés, George Washington University, Navarra, Urbaniana de Roma, Nacional de Córdoba. Es profesor titular por concurso en la Universidad Nacional de Cuyo, investigador categorizado 1 y director de proyectos de investigación en curso. Ha dirigido tesis de grado y de posgrado. Ha publicado varios libros: La filosofía realista del derecho, Filosofía jurídica y jurisprudencia, El razonamiento jurídico y El relato policial de Arthur Conan Doyle a Gilbert K. Chesterton, entre otras. Actualmente es secretario académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y secretario del Instituto de Filosofía Práctica y Humanismo Jurídico. Bueno, el currículum era mucho más largo, pero creo que nos hemos hecho una muy buena idea de su calificación y le agradezco mucho que se haya llegado hasta acá, hasta el puerto, para compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenos días. Bueno, agradecer primero a Daniel Herrera la posibilidad de invitarme a este congreso, felicitarlo por él mismo, bueno, y permitirme compartir con usted algunas reflexiones del tema del transhumanismo en clave literaria o en clave narrativa, digamos. ¿Sí? Tengo 15 minutos, así que voy a ser muy estricto con eso. Bueno, el presente trabajo tiene por objeto estudiar el transhumanismo y sus consecuencias en la naturaleza humana y la dignidad del hombre, teniendo como parámetro un texto literario que servirá como caso testigo de los peligros y consecuencias de esta corriente en su relación a los desarrollos biotecnológicos y las expectativas de mejora del ser humano y la superación de las limitaciones físicas naturales. En muchas facetas el transhumanismo se deja sentir no solo el legítimo deseo de curar enfermedades, mejorar rendimiento psicomotor humano y en general promover para todos una mejor calidad de vida, sino también una especie de insatisfacción o incluso el rechazo del valor del ser humano, debido al carácter incompleto. Recién escuchamos a Maya, que efectivamente decía que el transhumanismo era un movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y el deseo de mejorar, en modo fundamental, la condición humana a través de la razón aplicada, especialmente por medio del desarrollo y la larga puesta a disposición
de tecnologías para eliminar el envejecimiento y potenciar gradualmente las capacidades humanas, intelectuales, físicas y psicológicas. De esta manera, el transhumanismo es el esfuerzo de las tecnologías que nos permiten superar las fundamentales limitaciones humanas, como el estudio de los problemas éticos relacionados con el desarrollo y el uso de las tecnologías. Si quisiéramos resumir los tópicos centrales del transhumanismo, podríamos decir que es la instancia de mejoramiento, potenciación y superación de las condiciones humanas y de la naturaleza, las cuales son consideradas como límites o confines que serían deseables superar. En otras palabras, subyace la idea de la superación de las limitaciones humanas a través de la razón, la ciencia y la tecnología. Bien afirmó un autor que el gran sueño transhumanista nace de la insatisfacción de la condición humana actual, marcada por el envejecimiento, las enfermedades y las limitaciones físicas y mentales, y el deseo de proporcionar mayor potencialidad a la naturaleza humana a través de la utilización de nuevos conocimientos y nuevos desarrollos biotecnológicos, que van desde la neurociencia, la inteligencia artificial y la nanotecnología, hasta la biotecnología genética. El transhumanismo representa, por lo tanto, una última instancia, el rechazo de los límites, de la finitud humana, de la vulnerabilidad del hombre. Por eso, el objetivo del transhumanismo es la creación de seres poshumanos, radicalmente nuevos con relación a la humanidad como la conocemos. Los seres humanos moderadamente potenciados, cuyas habilidades son intermedias entre la gente de hoy y la gente del futuro, que los autores llaman humanos más o transhumanos. Naturaleza humana. El objetivo último del transhumanismo, es decir, la creación de seres poshumanos mejorados, solo es posible a partir de una visión reduccionista del hombre, que se explica a través de su materialismo. Solo a partir de esta visión ven la posibilidad de modificar una realidad profunda del hombre, que actúa solo en su dimensión corporal o material. Es decir, estamos frente a una antropología parcial, reductiva, y por lo tanto arbitraria, que desconoce la mirada total del hombre como un microcosmos que reúne justamente estos aspectos materiales e espirituales. Aquí está la dramática contradicción. Este deseo humano es respetado porque es humano y por lo tanto libre, pero en el proyecto transhumanista el deseo humano se vuelca contra la propia naturaleza del hombre. Un acto de libertad que no es movido por el bien del hombre, porque el objeto final del acto de libertad es la superación del hombre. Por lo tanto es contradictorio y autodestructivo. El hombre se afirma en la naturaleza humana como un criterio ético, queda como un criterio solamente para evaluar la intervención técnica, la eficiencia con la cual la naturaleza permitirá el deseo de lograr sus objetivos. Excluida, por lo tanto, la naturaleza personal del hombre como medida y límite de la técnica, esta podría expresarse todo su potencial intrínseco deshumanizante. Los nuevos seres poshumanos corren el peligro, por lo tanto, de llegar a ser inhumanos, pero no serán más humanos. Por lo tanto, para llegar a su objetivo final, de dar vida a la condición de poshumano, presupone la anulación de lo humano. Por eso podemos concluir que el transhumanismo no es humanismo. Bueno, vamos entonces al autor que hemos elegido como caso testigo. El autor que hemos elegido efectivamente es este señor, Kazuo Ishiguro, que seguro que alguno lo debe conocer, y la obra que hemos elegido es Clara y el Sol. Este señor nació en Japón, se trasladó a Gran Bretaña por su padre, por un trabajo de su padre, ya a partir de inicia toda su vida intelectual, familiar y literaria, en la cual va a tener un quiebre o una bisagra, digamos, en su vida literaria cuando escribe este libro, ¿sí? Que también algunos lo deben conocer, que se llama Los restos del día o Lo que queda del día, que fue una novela de él muy exitosa, que se tradujo en más de 70 idiomas, ganó un premio, el premio Booker en literatura, y que fue llevada al cine, como ustedes ven ahí, por Anthony Hopkins y Emma Thompson. Que esta película fue nada más y nada menos que nominada a 8 Oscars por la Academia. Una película muy importante. Ahora bien, escribió también otras obras, como, por ejemplo, Cuando eras huérfanos, Nunca me abandones, que esta obra, también se las recomiendo, acá plantea el problema de la clonación, por ejemplo. Bueno, El gigante enterrado, tiene volúmenes de cuentos y demás. 2017 recibe el Premio Nobel de Literatura, y esta obrita, Clara y el Sol, que vamos a presentar ahora, es posterior al Premio Nobel de Literatura. Bueno, ¿de qué habla esta novela? La novela plantea la historia de Clara, que era una amiga artificial
una especie de androide humanoide, que se alimentaba, de ahí empiezan un poco las paradojas del autor, se alimentaba con la fuente del sol. El sol era fuente de alimentación y ella mantenía su vida a través del sol. No es que se conectaba, no, solamente se ponía al sol y tenía fuente de vida, ¿no? Que justamente es comprada por su madre para acompañar a su hija que se llamaba Josie, que es parte de la protagonista de la novela, ¿no? Que era justamente una niña enfermiza, pero mejorada por todo este avance tecnológico, que vivía con su madre que se llamaba Chrissy, los padres estaban separados y habían tenido otra hija llamada Sal, que había muerto, que también era una niña mejorada, ¿sí? Narrada desde la perspectiva de Clara, esta amiga artificial, la novela explora los temas como la humanidad, la identidad, el amor, la soledad, los límites de la inteligencia artificial en una sociedad futurista y tecnificada. Clara, con una aguda capacidad de observación y una peculiar devoción por el sol, se convierte en testigo de complejas dinámicas familiares y de los planes secretos de la madre que quiere continuar la vida de Josie con ella, con Clara. Yo me detuve, no tengo tiempo mucho para detenerme en la obra, pero me detengo en 3 pasajes muy importantes. El primero de ellos es un personaje de la novela, que es nefasto, que es una especie de ingeniero artista que está justamente elaborando lo que va a ser la sustitución de Josie. Está enferma, entonces la madre quiere prolongar la vida de ella, justamente con el androide y con la carcasa de Josie. Entonces, la excusa era que Josie iba para que le hicieran un autorretrato, pero que en realidad estaban armando un prototipo de ella para continuar. Entonces, la madre, como ya había pasado esa experiencia con su hija Sal, y no había dado resultado, acá hay un diálogo que lo interpela al ingeniero, y fíjense lo que dice. ¿Por qué estás tan seguro de que seré capaz de aceptar a esa amiga artificial, por muy bien hecha que esté? Con Sal no funcionó. ¿Por qué va a funcionar con Josie? Y el ingeniero responde, lo que hicimos con Sal no tiene ni punto de comparación. Chrissy, ya hemos hablado de esto, con Sal construimos una muñeca para el duelo, nada más. Desde entonces hemos avanzado muchísimo en la ciencia. Tienes que entender esto, la nueva Josie no será una imitación, será de verdad Josie. La verdadera Josie, una continuación de Josie. Entonces ahí aparece Clara y le explican lo que tiene que hacer. Clara, dijo la madre, no, hoy hemos venido aquí por un motivo, no para que Josie posara más como retrato, hemos venido por ti. Lo entiendo, dijo Clara, la amiga artificial. No, todavía no lo entiendes, sale el ingeniero. Permíteme explicarle yo a Clara lo que tiene que hacer. Y el ingeniero le dice, Clara, te lo pedimos, lo que te pedimos es que no entrenes a la nueva Josie. Te pedimos que te conviertas en ella. Esa Josie que has visto allá arriba, que era el cascarón, digamos, como habrás podido comprobar, está vacía. Si llega el día, espero que no sea así, pero si llega, queremos que ocupes a esa Josie que está allá arriba, con todo lo que has aprendido. Entonces Clara dice, quieren que ocupe su lugar. Entonces dice, Chrissy te eligió con sumo cuidado para esto. Creyó que eras la mejor equipada para descifrar a Josie. No solo superficialmente, sino de manera profunda. En una totalidad, descifrarla hasta que no haya ninguna diferencia entre la primera y la segunda Josie. De manera clara que ya ves lo que te estamos pidiendo, dice el ingeniero. No te pedimos tan solo que imites el comportamiento externo de Josie. Lo que te pedimos es que le des continuidad para que Chrissy, la madre, pueda disfrutarla eternamente. Y para que todos los que quieran a Josie puedan disfrutarlo. Y de vuelta la madre. Pero eso será posible. Ella seguía con el problema de conciencia de la primera hija, ¿no? Va a poder dar continuidad a Josie por mí. Y ahí aparece una de las cosas más importantes de la obra. Sí, vas a poder que lo podemos hacer, dice el ingeniero. El problema, Chrissy, es que tú eres como yo. Los dos somos unos sentimentales. No podemos evitarlo. Nuestra generación todavía arrastra sus viejos sentimientos. Una parte de nosotros se niega a abandonarlo. Y escuchen esto. La parte que quiere seguir creyendo que hay algo inasible en el interior de cada uno de nosotros. Algo único, que no puede ser transferido. De ahora sabemos que no hay nada de eso. Tú lo sabes. Para la gente de nuestra edad es difícil asumirlo. Pero debemos asumirlo, Chrissy.
No hay nada ahí, nada en el interior de Yossi que sea inasible para las claras de este mundo. La segunda Yossi no será una copia, será exactamente la misma y tendrás todo el derecho a quererla como quieres ahora a Yossi. No hace falta tener fe, solo ser racional, confiar en la ciencia. Yo tuve que hacerlo, al principio fue duro, pero ahora me funciona de maravilla. Y lo mismo te sucederá a ti. Ahora bien, el padre, que no estaba de acuerdo con esto, dice una parte que también es muy llamativa. Haciendo un poco de catarsis el padre en la novela, ¿no? Él dice, creo que detesto a Capaldi, el ingeniero, porque en el fondo sospecho que puede tener razón, que lo que dice podría ser cierto, que la ciencia actual ha probado, más allá de toda duda, que no hay nada único y irrepetible en mi hija, nada que los instrumentos de nuestra ciencia moderna no puedan extraer, copiar y transferir, que los seres humanos llevan viviendo juntos muchísimo tiempo, siglos amándose y odiándose, y resulta que todo se basaba en una premisa errónea, la naturaleza humana. Una suerte de superstición que hemos ido manteniendo mientras nuestros conocimientos no iban más allá. Así que, como lo ve el señor Capaldi, hay una parte de mí que teme que lo que diga sea cierto. Y por último, ya el padre que estaba en contra se topa con Clara y le pregunta realmente si va a poder asumir esta función. Y le dice lo siguiente. ¿Y qué te parece?, le pregunta a Clara. ¿Cree que podrás hacerlo? ¿Que podrás representar el papel? Entonces Clara, artificial, responde. No será fácil, pero creo que sí. Si sigo observando a Yossi de manera minuciosa, lo lograré. Entonces el padre le pregunta. Permíteme que te pregunte otra cosa. Deja que te pregunte esto. ¿Crees en el corazón humano? No me refiero al órgano físico. Claro está, me refiero al sentido poético, el corazón humano. ¿Crees que existe tal cosa? Algo que hace que cada uno de nosotros sea especial, único y irrepetible. Y si damos por supuesta que existe, ¿no crees que para asimilar a Yossi tendrías que aprender no solo los gestos, sino sumergirte en el corazón de ella? Entonces ahí Clara duda, como diciendo, esto es inagotable. Y sí, creo que sí. Y si eso será difícil, dice el padre, ¿no te parece? Algo que puede resultar inalcanzable incluso para tus extraordinarias aptitudes. Ahora bien, perdón que voy a spoilear parte de la novela, pero la paradoja de la novela es que todo el avance tecnológico no sirve para nada. Y que Yossi se termina salvando cuando Clara la somete al sol. Entonces la naturaleza y el sol termina salvando a Clara y no la tecnología. Por eso no va a poder continuar Clara con Yossi porque se salva en la novela. Conclusión. Dentro del humanismo se ve una infinidad de variables que desconocen la naturaleza y la dignidad humana, como bien dijo Malda. Pero observamos que hay dos dimensiones que quisiera resaltar y que sirvan para disparar un poco el bolso, que es la concepción de la ciencia y la concepción de la muerte. La ciencia como aquella que redime al hombre, que lo termina salvando, y la muerte como condena o problema a vencer, ya no como don del hombre. Y cito a Benedicto XVI, el hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior. Francis Bacon y sus seguidores se equivocaron al considerar que el hombre sería redimido por medio de la ciencia, que semejante expectativa se pide demasiado a la ciencia. Esa especie de esperanza es falaz, dice Benedicto. La ciencia puede contribuir mucho a la humanización del mundo y de la humanidad, pero también puede destruir al hombre y al mundo si no está orientada por fuerzas externas a ella misma. Por tanto, no es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intrahumano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de gloria, de redención, que da un nuevo sentido a mi existencia. Pero muy pronto se da cuenta también que ese amor es insuficiente, dice Benedicto, que es suficiente porque la muerte lo vence. Por lo tanto, dice él, es un amor frágil. Por eso el hombre tiene que buscar un amor que sea incondicionado. Efectivamente, en la concepción transhumanista está claro esta visión totalizadora de la ciencia y su potencialidad para salvar al hombre, es decir, de redimirlo. Acá vemos el mayor peligro, a nuestro criterio, y la crítica de esta corriente.
Al hombre lo redime la gracia. Al ser elevado más allá de lo humano y el encuentro con una persona. Y la consolación definitiva, trascendente en Dios. Respecto a la muerte, se ve claramente una mirada como condena o problema y su urgente solución y victoria definitiva. Es decir, ya no se la ve como un don del hombre, que nos permite la realización definitiva, nuestra consolación, nuestra consolidación de nuestra naturaleza espiritual. Y acá de vuelta Benedicto. Seguir viviendo para siempre, sin fin, parece más una condena que un don. Ciertamente se quería aplazar la muerte lo más posible, dice Benedicto. Pero vivir para siempre, sin un término, no solo sería a un fin de cuentas aburrido y al final insoportable. Esto es lo que dice precisamente Ambrosio cuando da el discurso fúnebre ante Sátiro, su hermano. Dice Ambrosio: es verdad que la muerte no forma parte de la naturaleza humana, sino que fue introdujo por ella Dios. Dios la instituyó la muerte desde el principio, sino que la dio como remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar un fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. Por eso, para terminar, podemos decir que el porvenir del hombre no vendrá por la ciencia, por más que sea necesaria, sino por la naturaleza que nos permita recuperar esos ámbitos de humanidad y predisponernos a esa trascendencia cuyo amor incondicional nos redime y nos salva. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Sí, Nicolás. Bueno, gracias. Estaba coordinando el panel, estaba buscando si no esa cita de Benedicto de Pesale. Claro, Extraordinaria. es impresionante. No, dos preguntas y una reflexión. Una pregunta. No la leí la investigación, ya me la spoilaste, pero la voy a leer. En esta, no entendí esto. ¿Ocupa el lugar de, implica un envejecimiento o es una cristalización de yo y su hija a tal edad como el momento, digamos, perfecto y de ahí en más siempre esa misma edad? Eso es, No, yo creo que... Es, No, está perfecto. Eso es una pregunta. Bueno, bien. Y después, como reflexión, en esa línea, creo que también la dimensión de el cuerpo, la dignidad del cuerpo es un elemento que entra en juego, digamos, en el documento de Dignitas Infinita, está esta cuestión de el cuerpo digno, que tiene algo de participación de la dignidad, o sea, se dijo muy bien, la naturaleza espiritual, el ser subsistente, la naturaleza espiritual, lo propio digamos, de la persona, la noción de persona, pero nosotros somos personas, digamos, corporales, o sea, es inescindible, cuerpo y alma, y de hecho esperamos la resurrección de la carne. O sea, no sabemos cómo será misteriosamente, pero esperamos un tipo de resurrección en la carne. Se discute qué momento de tu vida vas a resucitar, si digamos, cuando tenías, qué edad sería, cómo será el cuerpo glorioso. Bueno, eso, como reflexión. La pregunta era, bueno, la primera. Por supuesto, la idea de dignidad del cuerpo. Está buenísimo. Sí, a ver, no tuve tiempo de desarrollar la obra, pero bueno, ahí les cuento. Yo creo que ahí lo que hace el autor es, también es muy paradojal la obra, ¿no? Irónica, que justamente es que estos niños, estas familias que tratan de someter a estos niños mejorados a todos los tratamientos científicos, justamente los empiezan a empeorar en la salud. Por eso este avance de lograr un hijo mejor hace que Sal muriera. Entonces ahí, como claro, pues ya tenía tanta expectativa en esto, quiero que continúe. Entonces como que quisieron prolongar, pero creo que hay una crítica primero a que no vea tampoco lograr un niño mejorado, sino que claro, ese avance tecnológico puede ser perjudicial para el niño. Entonces creo que hace la primera paradoja, ¿no? No es que tenga un niño potencial, porque parece también eso, es decir, utilizo las nuevas tecnologías y da por supuesto que va a tener un niño mejor. No, lo puedo matar. Entonces creo que hace esa crítica previa, exagerada, de decir, no, lo vamos a matar. De hecho, en la novela yo no me detuve, pero hay un personaje fantástico que es Ricky, que es su mejor amigo, que bueno, sueña con vivir juntos, están enamorados, ¿no? Claro, es un niño no mejorado, que disfruta de la vida permanentemente, y claro, y ella está enferma todo el tiempo, porque fue sometida a tratamientos inhumanos, digamos, con esta necesidad de potenciar algo que a veces la naturaleza no permite, digamos. Entonces, claro, Ricky estaba perfecto y ella no estaba bien, ¿no?
Entonces, claro, ahí está la paradoja, digamos. Ella se juntaba a veces con los amigos mejorados, cuando se juntaban con las madres, y claro, estos niños mejorados eran totalmente inhumanos. Por ejemplo, agarraban a Clara y se la pasaban de un lado para el otro, la utilizaban como objeto, la pateaban, cuando ella decía, no, pará, es mi amiga artificial, la quiero como una hermana. Y ellos jugaban, y que Ricky muestra la mayor humanidad, digamos, de esto, ¿no? Pero en realidad no es tanto prolongar la vida, me parece, sino era esa crítica. Primero, el avance tecnológico, que no va a lograr tanto, y después, bueno, como no me da esto, necesito prolongarlo de alguna manera, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Que bueno, aparece el tema de la inmortalidad. Exactamente. No crece más. No, claro. El padre, por ejemplo, es crítico de esto, entonces se va a una comunidad que está un poco en revolución de todo esto, Dios. Claro. Exactamente. Esa sería un poco la cuestión. Y lo del cuerpo coincido plenamente, digamos. El profesor Marcus Boeira. Gracias, Fernando, por tu ponencia. Voy a seguir esta reflexión hacia el cuerpo como una vía para la redención. Bueno, buena parte de nuestros sufrimientos son causados por el miedo de la muerte. No todos, pero una buena parte de ellos. Pero hay un paradojo ahí, porque hay una intención clara de eliminar la muerte para que se elimine el sufrimiento, pero si eliminar la muerte no elimina todo el sufrimiento, sino que es una artificialización de este estado de vida continuado que, digamos, no va a eliminar realmente el sufrimiento, pero artificialmente, como si la persona no fuese un ser con sufrimiento, con dificultades, con todo esto. Así que hay claramente una artificialización desde el punto de vista de las potencialidades humanas, porque este nuevo humano, más humano que allá, es un humano que puede hacer cosas mucho más allá de lo que nosotros, humanos, draguerolete, podremos hacer, y la imposibilidad de ser, de nuestra parte, lo que van a ser los transhumanos, porque los transhumanos son mucho más allá del lugar donde estamos nosotros. O sea, en otras palabras, un mundo sin sufrimiento. ¿Cómo es posible un mundo así? Porque en videogaming, ok, pero en la realidad es una cosa increíble, porque es una creencia, parece una creencia que los que defienden esta visión equivocada, seguramente la ciencia, dicen que esto es la real ciencia, pero en realidad las finalidades de este proyecto científico no son realmente científicos. Están basados en una creencia que es el humano sin sufrimiento. Me gustaría oírte sobre este paradoja. Bueno, buenísimo, gracias. No, gracias, doctor. Sí, yo creo que, a ver, creo que hay una, vos lo dijiste muy bien, creo que hay una intención de evitar o claudicar respecto del dolor o el sufrimiento, que eso va a ser casi muy difícil, o sea, sí, el sufrimiento físico o alguna patología o alguna cuestión fisiológica o somática, digamos. Pero claro, hay cuestiones de orden espiritual, enfermedades de orden psicológico, que no va a haber un sustituto o un reemplazo, digamos, de eso, ¿no? Cuestiones de problemas existenciales, por más que haya sustitutos, creo que va a ser muy difícil, digamos, ¿no? Entonces creo que es un anhelo ahí, creo que es el mayor problema que tienen desde el punto de vista de la dimensión espiritual del dolor o de la enfermedad, digamos, más profunda, digamos, ¿no? Claro, la cuestión externa o del punto de vista fisiológico, creo que sí, creo que el avance va a ser notable en eso, de hecho lo estamos viendo, pero claro, creo que hay una parte ahí de que va a ser imposible, ¿no? Y creo que también hay una discusión de fondo si el dolor es algo a eliminar en el hombre o si no es, digamos, parte del hombre, ¿no? Entonces, claro, una parte dice, no, que el dolor es parte del hombre, el dolor es parte del amor, digamos, el que ama sufre, con lo cual creo que eso también va a ser muy difícil de evadir, digamos. Y creo que lo más grave, que lo dijiste muy bien vos, creo que es este conjunto de artificios que se van creando, que van un poco dando la espaldas a la realidad. Entonces, claro, el problema es que si yo no vinculo con la realidad, y de a poco empiezo a dejar de ser, porque lo que me define es ese vínculo con las cosas, ese diálogo con las cosas, ¿no? Con la naturaleza, con los hombres y con Dios. Entonces, al romper esos diálogos, y empiezo a lograr una abstracción, me empiezo a recluir, y claro, eso genera una especie de mirarme hacia adentro y no voy a encontrar nada. Entonces, con la idea de evadir algo que no se puede y después buscar artificios que me van a separar de esto. Por eso la novela es buenísima. ¿Por qué?
Porque claro, ella, claro, estaba preocupada todo el tiempo para que le entrara sol a Josie, ¿no? Entonces, claro, una tontera, por decir, claro, pero va a entrar sol. Entonces, claro, entonces le decía a la madre, no, quiero que le entre sol a Clara. Y la madre decía, pará, está enferma, es mucho más grave. Entonces, de vuelta a la paradoja, ¿no? Entonces, creo que, es más, uno pasa que de vuelta, ese sufrimiento que creo que no se va a poder solucionar, el espiritual o el psicológico, parte de nosotros se lo explica con ese vínculo con la realidad, con las cosas, ¿no? Que me interpelan a Dios, que me interpelan a cosas más profundas, digamos, ¿no? Entonces creo que también eso me voy como que separando, voy como que claudicando de la realidad. Entonces, claro, voy generando una abstracción que es terrible, ¿no? Entonces creo que la única forma de lograr eso, ¿no? Hay un cuento, también lo pongo como ejemplo, de Dickens. Vieron que Dickens escribió 5 cuentos de Navidad, ¿no? El más conocido es Canción de Navidad, pero hay uno de ellos que se llama El hechizo del fantasma y el contrato, que es el último que escribe, ¿no? Donde aparece un hombre que está sufriendo muchísimo, entonces se le aparece un demonio y le dice, mira, yo puedo hacer que vos dejes de sufrir. Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y tenés que firmar un contrato, yo te voy a dar un poder que va a ser el mismo que vos tenés que tocar a las personas, y con que las toques, esas personas van a dejar de sufrir. Ah, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, solamente eso. Como que el cambio, la condición era que vos transmitas ese don. Entonces acepta, ¿no? Ahora bien, cuando recibe el don, al poco tiempo se da cuenta que seguía sufriendo. Entonces, de golpe, apareció de vuelta el demonio y me dice, vos me engañaste. Vos no cumpliste con el contrato. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Que el demonio le había sacado el motivo del por qué sufría. Entonces no se acordaba por qué sufría, pero seguía sufriendo. Es buenísimo porque muestra esto, es decir, yo no puedo evitar eso. Ahora bien, si no le doy sentido y no lo vinculo a algo, entonces claro, este hombre seguía sufriendo, peor todavía porque no sabía por qué. Antes sabía que era por su hermana, porque había muerto, por sus padres, ahora no sabía nada. Es rindo el Dios porque muestra eso, ¿no? Lo que vos decís. Creo que no se puede eliminar eso. Una cosa que estaba pensando con la cuestión del mejoramiento, tiene que ver con 2 aspectos. Uno que parece más fácil y otro que es más complicado. El más fácil es que en realidad nosotros, incluso ya en nuestra generación, tenemos un grado de mejoramiento, estrictamente hablando, o simpliciter. Por ejemplo, yo no puedo contraer ya viruela, porque estoy vacunado contra la viruela, no puedo contraerlo. Estoy mejorado en relación con una condición, entre comillas, natural. Pero eso podría ser fácilmente rebatible porque en realidad la enfermedad es antinatural. Es decir, lo natural en el hombre es la salud. Bien. Ahora, en el plano moral, o incluso en el plano de la salud, en cuanto resultado de nuestra conducta, existe un modo de mejoramiento antropológicamente natural que es la virtud. Mediante la virtud yo mejoro, sé más, puedo hacer más cosas, qué sé yo. Podría ser hasta, si fuera al gimnasio, sería más fuerte. Puedo mejorar en distintos planos, intelectual, moral, incluso corpóreo. Entonces, pareciera que lo que se busca acá es sortear el problema, el esfuerzo que implica la virtud. Es como, claro, es como una especie, es como esta droga nueva que permite adelgazar sin hacer tanta dieta, que salió nueva. En definitiva, lo que se busca es sortear el esfuerzo o la tarea de ser humano. Creo que ese punto es un punto que parece menos grave, o en un sentido, o menos profundo que el de la muerte que se está hablando acá, pero que es más tentador y más asequible a cualquiera. O sea, si yo le digo a alguien, mira, vos vas a ser inmortal, y bueno, es algo que todavía falta para eso, la verdad. Ahora, si le digo, mira, vas a adelgazar sin hacer dieta, eso es algo que ya está disponible prácticamente. Entonces, serían todas personas sin virtud, y una persona sin virtud es una persona que es fácilmente maleable, muy débil estructuralmente, moralmente, en su estructura psíquica.
incluso podría tener hasta consecuencias de orden político eso, en un sentido, ¿no? Porque no habría resistencia, no había nada. No sé si eso aparece en la novela o si vos tenés un comentario para hacer acerca de eso. No, bueno, coincido plenamente. Creo que efectivamente es así, es decir, parte de la virtud tiene ese gran mérito de que va formando una segunda naturaleza, un modo de ser, que es compatible con la propia naturaleza humana. Creo que también esto, digamos, lo decías muy bien, y van a haber avances que son legítimos, o sea, van a ser buenos porque puede potenciar mi vida intelectual o mi vida volitiva y mi vida afectiva también, pero claro, creo que el límite sería si es conforme a mi naturaleza y si potencia mi naturaleza. Entonces creo que ahí estaría el límite porque, ya, claro, creo que van a haber, en la medida que el tiempo pase, intervenciones que ya, claro, va a haber un límite ahí, de, por ejemplo, no sé, para superar una, no sé, una cuestión de angustia o una cuestión psicológica, ahí generar una situación paralela, una vía paralela, por ejemplo, o una evasión de la realidad. Entonces ahí, claro, ahí empezamos los límites, digamos. Pero en principio, claro, yo comparto que se podría potenciar incluso de orden intelectual también, aspectos, pero comparto plenamente. El decano. En primer lugar, gracias, Fernando. No leí el libro, así que... Tengo un porcentaje, les aclaro, ya hablé con Jane y tengo un porcentaje Igual que Nicolás, que generó la inquietud de leerlo. Así que... Sí, pero a veces aclaro que es traumático, es decir, es perturbador, porque claro, es tan... pero tiene cosas bellísimas. Creo que al principio, en tu introducción, pusiste el punto, que es el reduccionismo. O sea, una antropología reduccionista, materialista, etc. Y una noción de la ciencia que tiene que ser objetivo, como lo señalaba en los antecedentes filosóficos de Maya. Y me vino a la memoria este libro de Harari, Homo Deus. Harari no es científico, es un historiador y es un divulgador de todo esto, que decía ahí que la ciencia abrió la caja negra del Homo sapiens y que ahí no encontró el alma, ni siquiera el yo. O sea, que lo único que es un conjunto de algoritmos biológicos. Lo que demuestra esta concepción reduccionista, que solamente se puede explicar de esa concepción reduccionista. Claro. Entonces, obviamente, una concepción en la cual el alma es espiritual, como se señalaba hoy el doctor Lamas y también Maya, no quiere decir que sea, por ejemplo, tampoco es el peligro de caer en el dualismo, o sea, el alma y el cuerpo son cosas que no están unidas sustancialmente, como señalaba Nicolás. O sea, el alma es el cuerpo, o sea, lo que anima justamente. Entonces, un poco lo que me hizo ruido, como ese sentido, fue esto del padre, creo que era. De Yossi. De Yossi. Y le preguntaba por el corazón. Y el corazón, no como decía bien, el órgano, digamos, que late en nuestro pecho, que nos transformía la sangre a todo el cuerpo, sino el corazón como el núcleo, digamos, de nuestro ser. O sea, en definitiva, como el alma que está animando. Pero eso requiere una antropología, como decía María, clásica. Claro. ¿No? O sea, esa es la reflexión. No, totalmente de acuerdo. Esa parte de mí me interpeló muchísimo porque, claro, y aclara, ¿no? No es el órgano físico, es el sentido poético, romántico, ¿no? Recién lo hablaba con unos amigos que hemos venido para Buenos Aires y decíamos, claro,
es esto de el órgano, digamos, el corazón como síntesis del hombre, ¿no? Como aquello que nuclea esas grandes dimensiones, ¿no? Lo intelectual, volitivo, afectivo, pero creo que no está eso, como la gran síntesis del hombre, y creo que también interpela en el misterio, ¿no? Creo que los dos padres estaban de acuerdo a decir, como diciendo, che, los límites de la ciencia, si vas a poder sumergirte ahí, comprender el alma de esta niña, digamos. Claro, entonces el ingeniero, no hay nada inacible, no hay nada que pueda reproducirse, no hay nada que pueda superarse, no hay nada que pueda conocerse. Entonces, claro, rompe el tema del misterio, rompe aquella intimidad más profunda del ser humano, ¿no? Que me parece que caso ahí también muestra el autor que es casi imposible. Por supuesto que es una cuestión visión reductiva, pero me gustó mucho esto del corazón, esta cuestión cordial, digamos, pero como núcleo existencial vital del hombre, como algo que integra todo, ¿no? Entonces, claro, el padre dice, che, vas a poder hacer esto, vas a poder imitar esto, ¿no? Y claro, ahí era casi imposible, ¿no? Pero sí, comparto ahí. Como una visión un poco disruptiva, para romper un poquito tanta dulzura, diría que en realidad hay un cierto nivel en el que esto podría tener un gran éxito en Occidente, porque pienso en la soledad del mundo occidental. Entonces, por ejemplo, así como hay personas que traban relaciones con los perros humanizándolos y hablan con ellos, creen que el perro les responde porque les mueve la cabeza para la derecha o para la izquierda, y no lo digo esto ridiculizando, es una descripción, y esto es producto de que en realidad lo natural para el ser humano es estar con alguien, no es estar solo, ¿no? También podría mencionar la película El Náufrago, donde en realidad el otro era una pelota, que ya ni siquiera se movía las orejas, pero sin embargo, él, el protagonista, necesitaba a la pelota para poder sobrevivir y no volverse loco, ¿no? Porque en tanto animales sociales, ya no solo necesitamos del otro corpóreamente, sino también espiritualmente y por nuestra estructura psíquica. Entonces, un humanoide que no solo te mueva las orejas, sino que además te conteste, por más de que sepamos de que contesta mal o que contesta más o menos algorítmicamente, es mucho mejor que un perro y mucho mejor que una pelota. Y creo que podría tener un gran éxito, la verdad, ¿no es cierto? Que es un poco lo que ocurre en la otra novela, la novela de la que no se habló. Entonces, digo, está bien, es antinatural, como también es antinatural hablarle a un perro, pero la gente lo hace, y hay un montón de cosas que son antinaturales. Antes de ayer fuimos con el decano y otros profesores a pasear por Palermo y una señora pasó con 2 perros en un cochecito, ¿está bien? Paseándolos en el cochecito. Y una de las profesoras dijo, la gracia de pasear al perro es que el perro camine. Bueno, entonces, digo, esto podría tener un gran éxito. No digo que sea una solución, porque no es una solución ni el perro ni el humanoide, pero digamos, no porque sea algo errado, va a fracasar. Esto es lo que quiero decir. Sí, a ver, coincido en el sentido que efectivamente en algún sentido puede pasar que si uno se va a la raíz del tema, es el tema de los vínculos, el tema de las relaciones, digamos, la fragilidad y la falta de promover esos vínculos de orden comunitario que en principio harían que yo no esté en soledad. Pero es verdad, hay veces que puedo tener una sociedad ordenada, puedo tener una sociedad con un cierto orden, igual hay instancias de soledad, digamos. No sé, un padre que se queda viudo y los hijos están afuera y los quieren, pero están afuera, digamos, y se queda solo, digamos. Creo que sí, creo que puede haber en ese sentido un acompañamiento, bueno, el tema del acompañamiento terapéutico de las personas mayores, de estos supuestos humanoides que me ayudan porque estoy solo, en un geriátrico, consigo esta persona humanoide, puede ser efectivamente. Sí, yo frente a la perspectiva del geriátrico compro al humanoide. Yo también, sí. Ni hablar. Pero claro, creo que hay una cuestión más que, ¿cómo te puedo decir? Que esa puede marcar una cierta tendencia y una cierta habitualidad.
Entonces, claro, ya es parte de una cuestión de cultura tener este reemplazo. Entonces, claro, ya entre una pareja, un matrimonio, ¿no? Y no, tengo un Android, no se queja, hace lo que le pido, estar 24 horas enchufado, entonces con lo cual... Tentador, Claro, tentador. tentador, pero claro, ya cuando hay cierta habitualidad y ya arraiga en cultura, con lo cual ya es parte de esa cotidianidad del ser humano que, de vuelta, es todo aquello que, en cierta manera, deshumaniza y, podríamos decir, rompe la comunidad y es complicado. Sí, profesor. Gracias, Fernando, por la exposición. Me quedo con un pasaje de la pregunta del padre al Amiga artificial. esa amiga artificial. La verdad que le pregunta ya, pero vas a poder hacer exactamente lo que hace el hijo. Y claro, esta amiga artificial responde, mira, creo que sí voy a poder comportar como ellos. Le he visto, lo he observado, sé más o menos cómo se manifiesta, ¿no? Y yo creo que ahí se evidencia una de las trampas, digamos, de estas tecnologías emergentes, que está en una comprensión de la realidad behaviorista, conductualista, es decir, de las semejanzas. Vemos manifestaciones fenoménicas muy parecidas a las de los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno interactúa con un gran modelo de lenguaje, construye fragmentos, barras, observaciones, explicaciones muy similares a las que podría recibir un humano, pero lo que explica esa respuesta, la causa que está detrás de esa respuesta, no es propiamente humana, ¿no? Entonces, claro, entramos en un derrotero actual en donde, si pudiésemos graficarlo, podríamos utilizar esta teoría de la caverna de Platón, de estas sombras que se nos presentan, digamos, para mantenernos en la oscuridad, son en 4K, digamos, muy bien iluminadas, con las que puedes interactuar sensiblemente a nivel de visual, aromático, inclusive de texturas, que efectivamente hacen más difícil que si nos liberaran, pudiésemos tratar de salir y toparnos con la luz del sol, con todas las dificultades que eso trae. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una oportunidad muy interesante para un resurgimiento serio y riguroso de la filosofía, porque creo que justamente poder comprender la nueva realidad y las distinciones que existen en esta nueva realidad exige un regreso a la pregunta por el porqué de las cosas, digamos, de la naturaleza de las cosas, ¿no? Y en ese sentido podemos toparnos con explicaciones que nos permitan distinguir la realidad fuera de estos fenómenos que cada vez se asemejan más, digamos, a comportamientos. Sí, no, comparto. Y creo que va a ser un resurgir también de un montón de otras cosas, por ejemplo, el arte, la literatura. Bueno, de hecho, la literatura se está un poco anticipando esto, ¿no? Incluso literatura no necesariamente distópica, sino literatura que ya está planteando situaciones muy reales, ¿no? En ese sentido. Pero sí, creo que puede ser un resurgir de la filosofía, esta cuestión latente de decir, bueno, ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? Y el tema de la naturaleza humana, digamos, va a plantear. Gabriel citaba recién otra novela que es Máquinas como yo, de Dan McEwan, que, ¿te acordás, Gabriel? Hay una parte cuando él compra el androide, venía ya el software para instalarlo. Entonces, claro, él se preguntaba, bueno, pero ¿cuál es la naturaleza de esta IA generativa que estoy creando, ¿no? Entonces, hasta incluso ahí, una cuestión técnica, se planteaba la pregunta filosófica, ¿no? Metafísica, es decir, ¿qué es esto que estoy dándole forma yo, programándolo? Bueno, pero totalmente, es decir, incluso la técnica va a ser interpelada, pero no creo, no solo de la filosofía, sino del arte, desde la política, desde todos los ámbitos, ¿no? Y comete el grave error de querer setearlo con la novia. Claro. Ese fue el error más grave. Con lo cual el androide no era realmente lo que él quería, que no tiene el comportamiento que él esperaba que tuviera. Bueno, el profesor Berrio. Voy a plantear una reflexión corta que podría ser tal vez como una herencia, pero no altera a nadie. Mucho de lo que llamamos conocimiento tiende a ser más actos de fe. En realidad no tenemos respuesta, pero damos por sentada la respuesta. Y en ese sentido, preguntarnos si ese corazón del artificio, que de por sí la sola definición artificial ya supone un hecho
producto de la técnica humana, representa un sesgo. Podríamos plantearlo en una bifurcación. Por un lado, podríamos estar diciendo, sí, efectivamente es un artificio y como tal es un objeto, o podríamos estar transitando un camino en donde una acción humana, llámese técnica o cualquier otra cosa, desata un milagro. Y en ese sentido, el milagro puede entenderse como la vida o ese corazón que es autónomo. El sesgo del ejercicio o el sesgo de la relación padre-amiga virtual, Amiga artificial. Amiga artificial, es que está entendiendo la relación desde la perspectiva del padre. Y entonces el padre asume lo que podría entenderse como un sesgo humano, entendiendo que todo lo que le rodea es parasita, casi que antropocentrista en la perspectiva más general. Pero ¿qué tal si jugamos al contrario? Y más que plantear la respuesta de si hay o no corazón en ese artificio, o en ese hecho, o en ese milagro, nos planteásemos un escenario parecido al de la película Los Replicantes, en donde más que decir una respuesta, todo el entramado de la pregunta plantea si el personaje principal es un replicante o un humano. No sabemos con certeza. Y creo que ahí resulta mucho más importante la pregunta que la respuesta. Sí, a ver, creo que hay una sobredimensionalidad de la racionalidad. Aristóteles en la Ética Eudemo, él dice, ¿qué es la vida en definitiva? Conocer y sentir. Creo que nosotros hemos subestimado la dimensión afectiva como presupuesto epistémico. Es decir, hemos subestimado eso. Entonces yo creo que ahí están uno de los grandes problemas de esto, ¿no? Es sobredimensionar una dimensión racional como aquello que absolutiza mi forma de acceder al mundo y mi forma de conocer. No. Yo tengo otras formas de ingreso al conocimiento. Gabriel dijo una, el conocimiento por afectividad, que es el conocimiento virtuoso. ¿Quién es el que conoce más la justicia? ¿El que la sabe por definición o el que es virtuoso y es justo? Entonces, como decía Santo Tomás, yo tengo dos formas de conocer. A través de un concepto que delimita aquello que estoy tratando de comprender, que es la justicia, y el otro que realiza un acto justo a través de la virtud. Entonces, claro, esta dimensión afectiva, habitual o connatural del hombre es un acceso de conocimiento. Entonces, creo que ahí está el gran límite de la inteligencia artificial. Va a poder replicar prototipos de situaciones afectivas que el hombre ha tenido frente a situaciones, pero van a ser replicaciones de una infinidad de situaciones que no va a haber una cierta, podríamos decir, heterogeneidad real, digamos. ¿Está? Van a ser réplicas de situaciones. Entonces, claro, ese ámbito de conocimiento que es por connaturalidad, que no es conceptual, la IA no lo puede tener. Solamente va a tener un acceso, repito, ante lo que efectivamente siente cada uno y que haya podido recabar esa información. ¿Se entiende? Por supuesto que en el ámbito racional sí, ella va a poder acceder a una infinidad de conocimientos que yo por mi limitada capacidad no voy a poder, pero esa parte creo que ahí está un poco el problema. Hay otros problemas, por supuesto, pero creo que hay un gran problema desde el punto de vista afectivo, digamos. Y creo que nosotros también cometemos el error de subestimarlo, de no darle la importancia que tiene como acceso al conocimiento. Yo, por ejemplo, estoy trabajando mucho con literatura y derecho, ¿y qué ventaja tengo yo con literatura y derecho? Y que justamente es un ámbito no conceptual. Entonces, sí, claro, al no tener un ámbito conceptual, claro, yo tengo que comprender los grandes tópicos del derecho, de la vida del hombre, a través de personajes, a través de trama. Porque, claro, acá no me define nada. Nunca me da una definición de este libro. Ahora bien, tengo el desafío, por esa connaturalidad del hombre y la existencia, de comprenderlo. Profesor Madrid, ¿estás levantando la mano? Ah, no. Maya, adelante la última. Maya, por favor. Y ya estamos terminados. No. Es que no sé qué estaba haciendo con la mano. Ah, la mano de atrás. Bueno. Me pareció crucial ahí cuando Ale le pregunta a Clara si puede asumir ese desafío y Clara piensa que sí, porque evidentemente tanto para la madre como para Clara
El tema es que no hay algo único e irrepetible en el ser humano. Si no es considerado una persona, es considerado una enferma, pero una persona. Si se puede continuar, no he leído la novela, pero probablemente el novio lo veía de otra forma, ¿no? Pero en el caso de la desesperación de la madre por mantenerla a Yossi, está incurriendo justamente en lo peor de todo este asunto, que no tener en cuenta la persona que ellos. Totalmente. Justamente, hay un desconocimiento que hay algo único e irrepetible, que es lo que siempre decimos cuando decimos, digamos, que ninguno de nosotros es indispensable, ¿no? Entonces, yo soy profesor emérita y otra persona que está dando clase en lugar mío. Ahora, perfecto, el reemplazo de la función, perfecto, pero no va a ser, nunca va a poder ser yo misma, como si yo reemplacé a la profesora tal o cual en las funciones, pero nunca voy a ser esa profesora. O sea, el tema de lo fundamental para la antropología es el reconocimiento de que cada persona es única e irrepetible, que esos son justamente los argumentos que tenemos para nuestros fundamentos contra el aborto, contra la eutanasia, es decir, contra todo lo que, digamos, lo que creo que además de la respuesta del Vaticano cuando se refiere al uso de la inteligencia artificial, es no caer en esto de desconocer que cada persona es única y irrepetible. Bueno, gracias Maya. Justamente comparto, a mí me encantó esa parte también. Y creo que ahí está muy bien hecha la novela, porque claro, muestra a dos padres que, porque claro, si hubiera mostrado dos padres que estaban totalmente de acuerdo con esto y avancemos, creo que no hubiera sido tan real. Es decir, estuvo muy bien planteado el problema de conciencia. Si esto será posible, entonces había claramente un vestigio que no se suprime para ellos, entonces como que había esa cuestión de conciencia, se puede, no se puede, porque ellos sabían claramente esto. Sal era única y Yossi era única, digamos. ¿Sí? Y comparto lo que vos decís, el tema de, claro, cuando uno habla del aborto, a veces olvidamos también que hay una biografía detrás, ¿no? Entonces esto de la vida como narración, ¿no? Es decir, estoy rompiendo una narración, estoy rompiendo una biografía, ¿no? Es decir, hay un acontecer histórico que estoy destruyendo con esa persona. Entonces creo que también eso lo plantea muy bien Julián Marías, cuando habla del aspecto biográfico del hombre, ¿no? Este acontecer histórico, espacio-temporal, ¿no? Claro, el aborto también descuidamos esto, es decir, estamos destruyendo la biografía. Un hombre es un acontecer espacio y tiempo, por eso también rompemos esta narrativa, ¿no?, del hombre. Bueno, que también creo que comparto eso. Bueno, muchas gracias al expositor, al moderador. Damos así por finalizado esta primera parte de la mañana. Los invitamos a que tomen un descanso, a pesar del clima frío que nos acompaña a fines de octubre en Buenos Aires. Nos reencontramos 14:30, las salas de las comunicaciones son enfrente, la sala C y la sala D. Y acá también vamos a tener en los tres espacios los distintos tipos de comunicaciones para seguir debatiendo y reflexionando. Buenas tardes. Gracias.